Construyendo familias saludables. Ese es el tema de esta mañana. Construyendo familias saludables. Raíces fuertes, sociedad viva. Si tenemos raíces fuertes en familias, vamos a tener una sociedad viva. Una sociedad es tan fuerte como lo son sus familias. La familia es la columna vertebral de la humanidad, así lo diseñó el Señor. Y sin familias fuertes no hay una sociedad sana. Todas las civilizaciones florecieron o cayeron según la solidez de sus núcleos familiares. En Efesios 3, 14, 15 dice: por eso yo me arrodillo delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe su nombre toda familia en los cielos y en la tierra. El nombre es algo que nos da identidad. Cada uno de nosotros tenemos un nombre. Ese nombre nos identifica, ¿verdad? Cuando llaman Luis, José, Pablo, Enrique, David, inmediatamente nuestro cerebro se conecta porque estamos escuchando nuestro nombre. Y el nombre tiene mucho sentido, tiene mucho que ver con la identidad. Estudiando el tema de las raíces genéticas y todo esto, nos damos cuenta que el nombre tiene una influencia impresionante en la forma como son las personas. Por eso cuando usted tiene un bebé o va a tener un niño, asegúrese de ponerle un nombre que tenga sentido bíblico, porque va a tener ya una ventaja en su vida. Así que el nombre tiene mucho que ver con nuestra identificación con la Biblia. Nos da identidad, nos da propósito y nos da autoridad. El nombre nos da identidad, propósito y autoridad. Por eso Dios nos dice que nosotros recibimos su nombre de parte de nuestro Padre Celestial, recibimos el nombre de familia. Y una familia, para que sea una familia que tenga ese nombre, que tenga esa autoridad, que tenga esa trascendencia, tiene que ser una familia donde Dios sea el Padre. Y para que Dios sea el Padre, tú tienes que tener a Jesucristo, su Hijo, en tu corazón. Porque esa es la única manera como podemos hacer que Dios sea nuestro Padre. Dios dice que todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos. Para ser hijos, el requisito es tener a Cristo Jesús en el corazón. Entonces Dios te ve como hijo, porque nos ve a través de su Hijo. Y una familia que está en Cristo es una familia que recibe el nombre y la autoridad, el propósito y la identidad de Dios. Las civilizaciones florecen con familias fuertes y se destruyen cuando las familias se debilitan. Veamos el ejemplo de la civilización hebrea, la cultura hebrea. La cultura hebrea perduró incluso en el exilio babilónico y en la diáspora gracias a su estructura familiar sólida y basada en la fe. La cultura judía, ustedes saben que después de que el templo de Jerusalén fue destruido por segunda vez, allá por los años 70 después de Cristo, desde ahí el pueblo perdió su identidad, perdió su pueblo, perdió su tierra, y vivieron por mil y pico de años, vivieron sin tierra. El pueblo de Israel vivía por todos lados, pero ¿qué los mantuvo? Que tenían familias unidas, que tenían familias sólidas. Eso fue lo que mantuvo esa cultura, si no hubiera desaparecido. Cualquier otra cultura que no tenga unas raíces así, desaparece después de tantos años de no tener tierra. No tenían tierra. No se identificaban por una tierra geográfica, se identificaban porque eran familias que tenían a un Dios como Padre. Y eso los mantuvo por tantos años. En el Imperio Romano hay historiadores que argumentan que la decadencia moral y la destrucción de la vida familiar destruyeron o contribuyeron a la caída del imperio. La Reforma Protestante con Martín Lutero impulsó una idea maravillosa, una idea genial, una idea de Dios: la iglesia doméstica, donde los padres debían enseñar la palabra a sus hijos. Esa visión fortaleció la estructura social en Alemania y en el norte de Europa, impulsando la educación, la economía y la moralidad basada en la Biblia. Trajo muchos beneficios a toda esa cultura, esa reforma protestante. Y vean qué interesante, el vínculo que hizo que esa sociedad se fortaleciera era la iglesia doméstica, donde los papás eran los encargados
de enseñar a sus hijos las verdades bíblicas. ¿Cuántos papás hay aquí? Levanten su mano. Papá y mamá. Papá y mamá, ustedes, nosotros, me incluyo, somos responsables de que las nuevas generaciones aprendan del amor de Cristo Jesús. Que las nuevas generaciones aprendan a vivir principios y valores para sostener una sociedad. Esa es la manera como Dios estableció que nosotros nos íbamos a mantener sólidos. ¿Cuál fue el resultado? Que las naciones reformadas prosperaron al priorizar la familia, la alfabetización y la iglesia doméstica. Pero venimos a la civilización moderna occidental, la que vivimos hoy en día. Países como Estados Unidos y algunas naciones de Europa experimentaron una ruptura del modelo familiar tradicional. Comenzaron los divorcios masivos, los hogares sin padre y el relativismo moral. Ya todo es relativo, puede que no es tan malo. Todo eso ha hecho que perdamos uno de los valores más sólidos, porque donde más daño se ha causado es en la familia. Tenemos un enemigo, la Biblia nos advierte que tenemos un enemigo cuya principal misión es destruir la familia. Porque si destruye la familia, destruye generaciones. Y eso es lo que ha pasado. Estamos viendo hoy consecuencia de muchos jóvenes, muchas familias que vienen de hogares quebrados, de hogares destruidos y que debilitan su relación con el Señor por causa del rompimiento o del mal ejemplo de sus padres. Eso no ocurre aquí, ¿verdad? Eso es más que todo en otros estados, en otros países. El aumento de la violencia juvenil, el suicidio adolescente que ha crecido, ustedes no se imaginan. La depresión, la drogadicción y la pérdida de propósito son consecuencias de los rompimientos familiares. A pesar de los avances tecnológicos de nuestra vida actual, que tenemos todo, hay muchos avances tecnológicos y económicos, pero el deterioro familiar ha sido acompañado por una crisis de identidad social. Un deterioro familiar impresionante. La historia nos confirma entonces un principio eterno. Una sociedad es tan fuerte como lo son sus familias. Cuando los hogares son lugares de formación, afecto y fe, las naciones prosperan, las familias prosperan. Cuando se descuidan, las culturas entran en caos. Los lugares entonces, los hogares son lugares de formación, de afecto y de fe, valores fundamentales que necesitamos fortalecer en nuestras vidas. ¿Cómo obtener una familia fuerte y saludable? Primero que nada, la familia es diseño de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿La familia es diseño? Muy bien. Hay un rótulo que dice que la familia es diseño de Dios. Génesis 2:24 dice: esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Este es un misterio maravilloso porque seguimos siendo separados, nuestros cuerpos siguen siendo separados, pero dice la Biblia que nos convertimos en uno solo. Esto solamente lo podemos entender cuando estamos conectados a Dios. Cuando podemos entender que se está refiriendo a una unidad profunda a nivel espiritual, emocional y físico. La primera institución establecida por Dios no fue la iglesia, ni el gobierno, fue la familia. Esa fue la primera institución que Dios estableció para desarrollar la humanidad bajo los principios que Él nos enseñó. ¿Y cuál es el propósito de la familia? Número 1, transmisión de valores. Diga conmigo, transmisión de valores. Eso quiere decir que papá y mamá son los encargados de transmitirle a nuestros hijos los principios y valores. No es la escuela, no es la iglesia, es en la familia donde papá y mamá debemos enseñarle a nuestros hijos principios y valores. ¿Y sabes qué? Principalmente con el ejemplo. 3 amenes, pero bueno, creo que es con el ejemplo. Nuestros hijos y nuestros nietos aprenden primero del ejemplo. Tú les puedes decir lo que tú quieras y hablarles de Dios lo que tú quieras. Si no les das un buen ejemplo, no estás formando hijos valiosos.
El pueblo hebreo en sus principios, después de Josué, dice que llegó un tiempo en el que en el pueblo hebreo no conocían a Dios. No lo conocían. Todas las cosas que pasaron en esas generaciones las olvidaron por un tiempo. ¿Saben por qué? Porque hubo un tiempo en el que no renovaron las nuevas generaciones, no le hablaron a las nuevas generaciones del Señor. Y llegó un momento en que las nuevas generaciones no conocían a Dios y tuvieron consecuencias terribles. Entonces, el primer fundamento, el primer propósito de la familia es transmitir los valores a nuestros hijos. Y si tú, papá y mamá, has fallado en eso, no te preocupes, hoy puedes retomar esa función. Si has fallado en eso, si eres un papá que está ausente, se divorciaron y tú no estás con tus hijos, eso no quita tu responsabilidad. Sigues teniendo una responsabilidad con tus hijos, de asegurarte de que esos hijos tengan los principios y valores que necesitan para poder salir adelante en la vida. Porque allá afuera los está esperando un mundo difícil, los está esperando un mundo lleno de maldad, lleno de egoísmo, lleno de orgullo, lleno de cosas negativas. Y si no los protegemos en nuestra casa, si no les enseñamos, si no los formamos con principios y valores, van a tener muchas dificultades en la vida. ¿Cuántos aman a sus hijos aquí? Los amamos con todo el corazón. Si tú amas a tus hijos, fórmalo con principios y valores del reino y dale ejemplo. Y si alguna vez fallas, porque aquí todos fallamos, aquí todos nos equivocamos, si alguna vez fallas como papá, ¿qué tienes que hacer? Pedir perdón. Pídele perdón a tus hijos, pídele perdón a tus nietos, pide perdón a quien sea. Pídeles perdón por no haber hecho bien tu trabajo, por haber fallado, por haberte equivocado. Eso nos pasa a todos. Pero cuando pedimos perdón y reconocemos nuestros errores, nuestros hijos y nuestros nietos nos valoran más. Y le estamos enseñando principios y valores sólidos a través del ejemplo. ¿A través de qué? Formación del carácter. Otro propósito. Somos llamados a formar el carácter de nuestros hijos. Que cuando ellos enfrenten dificultades, que ellos aprendan cómo salir adelante de las dificultades. Que cuando enfrenten circunstancias difíciles, cuando se enfrenten con personas difíciles, que nuestros hijos tengan el carácter para saber enfrentar esas situaciones. Nuestros hijos, nuestros nietos tienen que aprender a enfrentar esas circunstancias. Y eso es formación de carácter. No es que simplemente nos vamos a enojar y vamos a pelearnos con todo el mundo, no. Vamos a aprender a tener el control emocional para manejar esas situaciones difíciles y poder enseñarle a nuestros hijos principios y valores. Y donde primero les enseñamos a formar el carácter de nuestros hijos es en el matrimonio, donde papá y mamá se aman y se tratan bien, se cuidan y se protegen mutuamente. Le estamos transmitiendo a los hijos seguridad y confianza. Hoy en día hay muchos jóvenes que no quieren casarse. ¿Por qué? Porque han visto malos ejemplos. Entonces le tienen temor al matrimonio. Porque dicen, no, si como ven mi papá y mamá, ¿ese es el matrimonio? No, yo no quiero eso. Qué triste eso, ¿verdad? Tenemos que enseñarle a nuestros hijos con el ejemplo, viviendo un matrimonio sano, unido. Y que aun cuando fallemos, nuestros hijos nos vean pidiéndonos perdón a papá y a mamá. Le estamos enseñando valores, les estamos enseñando formación de carácter. Somos llamados a reflejar el amor de Cristo. Nuestros hijos tienen que ver el amor de Cristo en nosotros, en la familia y alrededor, con las personas a nuestro alrededor. En la medida que nosotros amemos a las personas a nuestro alrededor, así le estamos enseñando a nuestros hijos y a nuestros nietos lo que es el amor de Cristo, fundamento de una vida sólida y saludable. Porque cuando tenemos el amor de Cristo en nuestros corazones, mi hermano, vamos a tener gozo, vamos a tener alegría, vamos a tener paz. No hay nada más hermoso que vivir con el amor de Cristo Jesús en nuestro corazón. Llena nuestra vida de esperanza, llena nuestra vida de fe y la de nuestros hijos, la de nuestras generaciones. Nosotros somos responsables de las siguientes generaciones. Quizás nuestros padres con nosotros fallaron mucho, pero si usted está aquí, hoy usted tiene la oportunidad de ser diferente. Hoy está en usted la posibilidad de cambiar su estilo de vida para glorificar al Señor con todo lo que hace. Y cuarto, protección espiritual.
Nuestros hijos necesitan nuestra oración. ¿Cuántos de ustedes aquí oran con sus hijos? No por sus hijos. Una cosa es orar por los hijos, otra cosa es orar con los hijos. Hay una gran diferencia. Necesitamos orar con nuestros hijos, que ellos experimenten el poder, la gracia y el amor del Espíritu Santo cuando estamos ministrando sus vidas. En esos momentos hay poder fluyendo a través de nosotros, tocando el corazón de nuestros hijos, de nuestros nietos. A mí me encanta orar con mis nietos y a ellos les gusta orar conmigo. Aquí están ellos. Siempre que van a casa, ellos saben que yo siempre oro con ellos y los bendigo. Y se saben las oraciones de memoria, ¿verdad? Se las saben porque yo siempre oro con ellos. Para mí es un privilegio y un honor. Y yo sé que mis hijos también oran con ellos. Mis nietos son privilegiados porque tienen la oración de sus papás, de sus abuelos y de los otros abuelos también. Entonces yo sé que ellos llevan un fundamento sólido en sus vidas y una misión, que ellos lo saben. Tienen una misión para agradar a Dios, para cumplir un propósito en Dios. Nos hemos esforzado para eso. Porque mi hermano, para vivir una vida en Cristo hay que esforzarse. No podemos dejarnos llevar por el mundo. La familia es la célula básica de la sociedad. La familia es el primer espacio de socialización donde aprenden reglas, normas y valores. Estudios de la ONU, la UNESCO y la UNICEF confirman altos índices de criminalidad, adicciones, embarazos adolescentes y abandono escolar directamente vinculados con hogares disfuncionales. Cuando un hogar no funciona a la manera de Dios, es un hogar disfuncional y produce todos esos males. Qué triste ver jóvenes en adicciones, en criminalidad, embarazos adolescentes y tantos problemas que sufren muchos jóvenes hoy porque no han tenido la protección de una familia que los guarde, que les enseñe y que los proteja. Saben, el cerebro humano se forma en el contexto de las relaciones. El apego seguro con los padres activa regiones del cerebro ligadas con el control emocional y la empatía. O sea, que los niños, cuando son criados con afecto, con una estructura y con fe, muestran mejor salud mental, rendimiento académico y autoestima. Hay muchas personas hoy con baja autoestima. ¿Por qué? Porque no han tenido un apego sólido y seguro en familia. Y si vienen de hogares de padres divorciados, se les hace mucho más difícil. Por eso el viernes yo les decía, mira, mejor, mucho mejor cambiar de actitud que cambiar de pareja. Porque muchos no cambiaron de actitud, mantuvieron su actitud de pelea en su matrimonio, destruyeron su matrimonio y después tuvieron que cambiar de actitud anyway, pero ya con un costo muy alto, a un precio muy alto que muchos hijos tuvieron que pagar. Pero bueno, gracias a Dios, nunca es tarde. Si tú has cometido errores de ese tipo, todavía estás a tiempo. Mientras tengas vida, hay esperanza. Podemos cambiar hábitos, podemos cambiar maneras de hacer las cosas y comenzar a hacerlo a la manera de Dios. Si tú eres un padre que no estás con tus hijos y tus hijos están en otro hogar con su mamá y con otra persona, tú debes ayudar a ese papá adoptivo a hacer acuerdos con él por el bienestar de tus hijos. Orar con tus hijos para que sean obedientes a ese papá, porque ese es el que está encargado de ellos en este momento. Viven en su casa, están bajo su dirección, bajo su protección. No te pongas en la bobería de ponerte a pelear y a discutir o a hablar mal de ese hombre que asumió su posición de padre que tú no le estás dando porque no estás al lado de tu hijo. Por lo menos sé humilde y reconoce que ese hijo necesita respetar a ese padre.
Y puedes estar a la par de él siempre, orando con él, bendiciéndolo, pero apoyando lo que está haciendo el otro papá. A menos que no sea hijo de Dios, ahí sí se pone más difícil la cosa. Pero si es un papá que conoce a Dios, un papá adoptivo que conoce a Dios, apóyalo en esa misión. Porque en ese hogar es donde ese joven se está formando. Y tú tienes que ser sabio y ayudar a ese varón que está ahora a cargo, para que tu hijo, por lo menos, minimice el efecto del divorcio que tú tuviste. Nadie me dice ouch, ni me dicen amén, ni me dicen nada, pero bueno. El poder del amor, la oración y la fe en el cerebro. Miren, la espiritualidad en familia, orar juntos, estudiar la Biblia, fortalece conexiones neuronales y favorece la paz interior. Es que el que nos diseñó, nuestro Padre Celestial nos diseñó y nos da instrucciones para que nosotros desarrollemos paz interior. Nuestro cerebro está diseñado, no se ponga usted a inventar, nuestro cerebro está diseñado para funcionar de acuerdo a la palabra de Dios, porque Él fue el que lo diseñó. Si tú te sales de la palabra de Dios, tu cerebro no va a funcionar bien, vas a tomar muchas decisiones equivocadas y vas a sufrir y vas a hacer sufrir a las personas a tu alrededor. Nuestro cerebro está diseñado para funcionar en obediencia a Dios. Todo entonces funciona. El perdón y la gratitud practicados en familia disminuyen el cortisol y aumentan la bioquímica del bienestar. Nuestro cerebro fue diseñado para producir neurotransmisores cuando practicamos el amor, el perdón, la paz, el respeto mutuo. Se producen en nuestro cerebro neurotransmisores que traen bienestar, paz, gozo. Y lo contrario ocurre cuando no vivimos principios y valores, entonces aumenta el cortisol, que es una hormona que genera estrés, o el estrés genera esa hormona y puede producir muchas enfermedades. Es que todo nuestro cerebro y nuestro cuerpo está diseñado, preparado para funcionar en obediencia a Dios. Si nos salimos de la obediencia a Dios, vamos a sufrir las consecuencias. Les voy a contar dos historias familiares. Un sello familiar generacional de dos familias para que ustedes vean qué pasó con estas dos familias. Max Jukes y Jonathan Edwards. Esta información la pueden ustedes encontrar porque es muy famosa en todo el internet. Sello familiar generacional. Contrastemos las generaciones de dos personajes de finales del siglo XVIII y sus generaciones, Max Jukes y Jonathan Edwards. Max Jukes nació en el año 1700 y vivió en Nueva York. Él no creyó en Jesucristo, ni educó a sus hijos en el camino del Señor. Él se negó a llevar a sus hijos a la iglesia, incluso cuando probablemente ellos se lo pidieron. Y vea lo que pasó con 1026 de sus descendientes a esa fecha. 300 murieron de forma prematura. 100 fueron enviados a prisión y estuvieron presos un promedio de 13 años. 120 fueron prostitutas. 100 fueron alcohólicos. Y su familia le costó a los Estados Unidos de América $1.308.000 y no hicieron ninguna contribución a la sociedad. Ahora veamos lo que pasó con la familia de Jonathan Edwards. Nació en 1703, la misma época, y vivió también en Nueva York, para que no digan que solo en Nueva York pasan cosas malas. Sí, y él, sin embargo, vivió en continuo contacto con las cosas de Dios. Se casó con una mujer con los mismos ideales cristianos. Tenía el hábito de pasar 1 hora al día con sus hijos. ¿Cuánto? 1 hora al día. Juancito, pilas. 1 hora al día con sus hijos. Él también llevó a sus hijos a la iglesia cada domingo. ¿Quién llevó a los hijos? ¿Quién? El papá. Papás que están aquí, levántame la mano. Tú eres el responsable de traer a tus hijos a la iglesia. En ti Dios ha puesto la responsabilidad. Y no que sea tu esposa la que tenga que andar jalándote. A ti te tiene que nacer. Tú tienes que tomar la decisión de traer a tu familia a la iglesia. Y de sus 729 descendientes conocidos a esa fecha, 300 fueron ministros religiosos, 65 fueron profesores universitarios, 13 fueron decanos universitarios, 60 fueron autores de buenos libros, 3 fueron congresistas electos de los Estados Unidos y 1 fue vicepresidente de los Estados Unidos. La familia Edward
no le costó ni un céntimo al Estado, más bien fueron grandes aportadores a la sociedad. ¿Qué te parece? Las evidencias demuestran la bendición de tener una familia unida en el amor de Jesús, de tener una familia viviendo principios y valores como Dios lo establece. Así que, mis hermanos, es necesario volver al diseño original, al diseño establecido por Dios. Restaurar la familia es restaurar la sociedad. Este es un llamado a padres, hijos, matrimonios y abuelos a asumir su rol como portadores del diseño de Dios. ¿Qué somos nosotros? ¿Portadores? Mi hermano y mi hermana, nosotros somos portadores del diseño de Dios y somos los responsables de bendecir a las siguientes generaciones. En nuestras decisiones está el futuro de las siguientes generaciones. Es una gran responsabilidad que nuestras siguientes generaciones reciban la bendición de papás que vivimos principios y valores a la manera de Dios. La iglesia debe ser una incubadora de familias fuertes. Por eso esta iglesia es una incubadora de familias a la manera de Dios. Y damos gracias a Dios por nuestros pastores Frank y Zaida, porque ellos le han dado mucha importancia a la familia. Ellos son una familia saludable, no perfecta, ni nosotros, ninguno somos perfectos, pero somos familias saludables y entendemos la importancia de tener familias saludables para bendecir a las siguientes generaciones. ¿Cuántos de ustedes quieren ver a sus nietos felices, a sus nietos unidos, a sus nietos llenos del amor de Jesús? Es lo mejor que les puede pasar y tenemos que esforzarnos para lograr eso. Tito 2:3-5 dice: los mayores deben enseñar a los más jóvenes a vivir con sabiduría en sus hogares. Es nuestra misión enseñar a los más jóvenes a vivir con sabiduría en nuestros hogares. Y todo comienza en el matrimonio. Todo matrimonio, después del tiempo del enamoramiento, enfrenta desafíos y dificultades provocadas por la diferencia en sus sistemas de creencias, percepción, hábitos de vida y errores. Todos los matrimonios aquí, la primera etapa del enamoramiento, todas la pasamos bien, ¿verdad? Esa etapa del enamoramiento es hermosa, la disfrutamos, pero se acaba. Esa etapa de enamoramiento no dura toda la vida. Esa etapa del enamoramiento se nos acaba. Y entonces empiezan a salir esos desafíos, esas dificultades provocadas por las diferencias en nuestros sistemas de creencias. Ahora, si encuentran herramientas y las usan con intención y disciplina, como por ejemplo el seminario de matrimonio que tenemos acá, tendrán altas probabilidades de resolver sus conflictos y convertirlos en oportunidades de crecimiento familiar. No importa las dificultades que haya enfrentado tu matrimonio, toda dificultad desde la perspectiva de Dios se puede convertir en una oportunidad para fortalecer el matrimonio, para fortalecer la familia. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Transforma lo malo en bueno para bendición de nuestras vidas. Los cerebros del hombre y la mujer funcionan muy diferente. Las mujeres usan el cerebro de manera más equilibrada, especialmente en tareas que implican emociones, lenguaje, y tienden a ser más empáticas. Los hombres somos más enfocados en tareas específicas como la resolución lógica de problemas y el razonamiento analítico, y tendemos a ser más individualistas. Y vean un ejemplo muy sencillo. Cuando ustedes ven, por ejemplo, estamos en un restaurante, las mujeres dicen: ay, voy a ir al baño, y todas se le van: ay, vamos, ¿quieres ir conmigo? Sí, vamos al baño. Y todas se van juntas, ¿verdad? En cambio los hombres, imagínate que yo vaya con Giancarlo, que a veces vamos a comer, y le diga: Giancarlo, vamos al baño. No pasa, ¿verdad? Porque los hombres somos individualistas, nosotros tenemos que ir solos a nuestra misión. Pero ustedes, las mujeres, sí, se pueden poner de acuerdo y van como en clan, en grupo, todas juntas. Ayúdala, Jesús. Las diferencias de percepción. La percepción juega un papel fundamental en cómo pensamos y tomamos decisiones, ya que actúa como el filtro a través del cual interpretamos el mundo. Por ejemplo, me van a poner el número 6. El pensamiento depende de cómo percibimos nuestra realidad.
Miren, ahí de un lado estoy yo y del otro lado está mi esposa. Entonces, estamos viendo una situación, pero ella la ve como el 6 y yo la veo como el 9. Y entonces yo me pongo bravo con ella. No, pero ¿cómo es posible que estés viendo eso? Si yo estoy viendo clarito, esto es un 9. Y ella se enoja conmigo y me defiende a capa y espada que está viendo un 6. Y a veces tenemos que resolver situaciones donde ella lo ve desde un punto de vista y yo lo veo desde otro. Y nos enfrascamos en una discusión. Pregunta, ¿quién tiene la razón? ¿Cómo? Los dos. ¿Qué cosa? Los dos tenemos razón. Porque ella lo está viendo desde su perspectiva y yo lo estoy viendo desde la mía. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Primero que nada, tenemos que entender que hay una diferencia de percepción. Percibimos diferente. Entonces, yo no le puedo imponer a mi esposa que ella piense como yo, porque ella tiene su propia manera de ver las cosas. Y ella no me puede imponer a mí tampoco. Si entendemos eso, ya vamos resolviendo el problema en el matrimonio. Ya cuando mi esposa y yo lo aprendimos, que me costó unos cuantos pelos. Lo aprendimos, ¿verdad, pastor? Pero aprendimos que tenemos puntos de vista diferentes y que tenemos que respetarlo. Diga conmigo, ve a su esposa y a su esposo, dígale, mi amor, voy a respetar tu punto de vista. Dígaselo bien en serio, voy a respetar tu punto de vista. Y así con las demás personas, tenemos que respetar el punto de vista porque siempre vamos a tener diferencias de opinión porque percibimos diferente. Y si tú estás seguro de algo y te dicen que estás equivocado, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Te sientes ofendido, molesto, ¿verdad? Me pongo bravo porque me dicen que lo que estoy diciendo no es verdad, porque mi esposa lo ve de otra forma. Nos ponemos bravos. Bueno, pues esa actitud tenemos que dejarla. No te pongas bravo, simplemente comprende que la otra persona tiene una forma de ver las cosas diferente. Aunque tengamos, como mi esposa y yo, 48 años de casados y 35 años en el Evangelio. Aún así, seguimos teniendo diferencias de opinión, pero ya aprendimos la lección. Ya no nos lastimamos, ya no nos ofendemos, ya no perdemos tiempo en eso. Lo que nos da es risa. Y más bien decimos, a ver, mi amor, ¿por qué tú piensas eso? Explícame. Entonces ella me explica con calma. Ya entendí. Cuando lo tomamos con calma y nos expresamos con paciencia, aprendemos y ya no peleamos, ya no nos discutimos, ya no nos lastimamos. Porque ¿qué pasa? Que cuando esa diferencia de percepción no se entiende, va a causar conflictos en el matrimonio. Primero, y otra cosa, en el matrimonio, en la familia, tenemos que tomar muchas decisiones. Todo el día pasamos tomando muchas decisiones que nos tienen que ver con los dos. Entonces, si tenemos que tomar tantas decisiones, más vale que aprendamos a entender, a comprender el punto de vista del otro para evitar conflictos. Porque ¿qué pasa? Si no lo aprendemos a evitar, como nos pasaba al principio a mi esposa y a mí, no lográbamos entendernos, entonces ya yo me sentía enojado y ella también, y ya nos hacíamos mala cara y ya empezamos a tener mala actitud y ya empezamos a distanciarnos y muchas veces hasta nos ofendimos. ¿A ustedes les ha pasado? No, solo a mí. A todos. Ayúdalo, Jesús. Aquí a todos nos ha pasado que entonces ya nos exaltamos y empezamos a decir palabras ofensivas. Empezamos a sacar a la familia, a la mamá, al tío, a la abuela, a todo el mundo, porque sentimos, me parece que mi esposa me está diciendo algo que no es verdad. No, es que tiene tu punto de vista diferente. Si logramos aprender eso, vamos a reducir enormemente los conflictos en el matrimonio y vamos a aprender a vivir a la manera de Dios. La diferencia de percepción es una de las causas más importantes de conflictos en los matrimonios. Ahora, todos cometemos errores. Cuando hay vacíos no resueltos y cargas emocionales desde la infancia, se pueden cometer errores muy graves. Debemos aprender a sanar juntos y ayudarnos en nuestras debilidades. Yo tengo
que ayudarle a mi esposa en sus debilidades. Es mi misión. Antes no la ayudaba, antes la criticaba. Y ella también. Me criticaba mis debilidades. Pero aprendimos a no criticarnos, sino a ayudarnos. Si tu esposo o tu esposa está cometiendo un error o tiene una debilidad, no lo juzgues, no lo maltrates, no le digas cosas negativas. Si tu esposo o tu esposa cayó en alguna debilidad, levántalo. Eso es lo que dice la Biblia. Anímalo, apóyalo. Yo te pregunto, si tú cometes un error y tu pareja, en vez de criticarte y de juzgarte, viene y te anima y te apoya y ora por ti, ¿cómo te sientes? Dígame, ¿cómo te sientes? Muy bien, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos que hacer, que cuando tu pareja falle, tú lo levantas, lo animas, lo apoyas, oras por él o por ella o por tus hijos. Nuestros hijos también fallan. Que cuando nuestros hijos fallan podamos venir con ellos y podamos bendecirlos, animarlos, apoyarlos, decirles: hijo, no te preocupes, cometiste un error, pero mira, esto tienes que hacerlo de esta manera, pero ven, voy a orar por ti para que Dios te dé sabiduría. Y nos levantamos. Esa es la manera como funciona una familia a la manera de Dios. Debemos entender que la conducta personal depende en un alto grado de cómo percibimos las situaciones de la vida en función de la programación que cada uno de nosotros tiene en su mente. Pero por eso en Proverbios 4:23 dice: sobre todas las cosas cuida tú, porque este determina el rumbo de tu vida. El corazón es el cerebro humano, porque el corazón es el que tiene, al que se refiere aquí, es el corazón que tiene pensamientos y que tiene capacidad de decidir. Este corazón solo bombea sangre, pero este corazón es el que tiene capacidad de pensar y de tomar decisiones. Y yo voy a tomar decisiones de acuerdo a lo que tenga en mi cerebro. Entonces, ¿qué es lo que más nos conviene depositar en el cerebro? La palabra de Dios. Porque si tú y yo depositamos palabra en nuestro cerebro, nuestras decisiones van a ser más sabias. Vamos a tomar decisiones sabias que nos va a permitir tener la bendición de las decisiones sabias, de la sabiduría. Por eso cuando dice cuida sobre todas las cosas, cuida tu corazón, te está diciendo sobre todas las cosas, cuida tu cerebro, lo que pones en tu cerebro. Mira, cuida lo que ves y cuida lo que ven tus hijos. Cuida lo que tú ves y cuida lo que ven tus hijos. Si son menores de 18 años, no, 21. Si son menores de 21 años, tú tienes que vigilar lo que ellos ven, lo que ellos hacen, a dónde van, con quién se reúnen, con quién hablan, todo eso. Porque los amas y los quieres proteger, los quieres guardar. ¿Sabes? Tus hijos no necesitan cosas materiales. Las piden, sí, pero ellos no necesitan realmente cosas materiales. Lo que ellos más necesitan es el amor de Jesús en sus papás, amándolos a ellos. Los hijos que se sienten amados van a estar sólidos. Así que no te preocupes si tú no le has podido dar muchas cosas materiales a tus hijos. No te preocupes, eso realmente no les hace falta. Conocemos muchos hijos que han tenido muchas cosas materiales y son un desastre hoy en día. Pero conocemos también muchos hijos que sus papás no han tenido recursos para comprarles cosas materiales y son felices y tienen éxito en todo lo que hacen. ¿Por qué? Porque recibieron amor, comprensión y principios y valores en sus vidas. Así que el matrimonio es la unión de dos personas que tienen mentes subjetivas y en consecuencia piensan diferente y funcionan diferente en muchos aspectos. Las diferencias es lo que nos atrae, pero cuando no se sabe cómo complementarlas se producen conflictos. Así que debemos aprender a comprendernos y ser más tolerantes. ¿Ser más qué? Para poder obtener una relación saludable. Y termino con esto. Este versículo de Efesios 4, 2 y 3 es un versículo que usamos mucho con mi esposa en consejería. Y quizás algunos de ustedes que han estado acá y han venido a consejería con nosotros se los hemos dado. Porque este es un versículo muy claro y que si lo ponemos en práctica nos va a ayudar mucho a tener relaciones saludables. Dice así: sean siempre humildes y amables. ¿Qué quiere decir siempre? A ver, siempre, sean siempre humildes, amables, ¿incluye cuando tu pareja comete un error? ¿Incluye cuando tus hijos se equivocan?
¿Incluye cuando tu papá te maltrata? Se redujeron los sí, pero bueno. Siempre es siempre. Siempre quiere decir que en todo momento, y en los momentos difíciles nos cuesta más. Pero si yo programo mi mente y yo voy a decir, yo voy a ser siempre humilde y amable. Yo decido ser siempre humilde y amable. ¿Por qué? No porque mi pareja o las personas a mi alrededor lo merezcan. Esa no es la motivación correcta. Yo lo voy a hacer porque yo amo a Dios con todo mi corazón. Y yo quiero honrarlo y respetarlo a Él. Y por eso yo voy a ser humilde y amable siempre con las personas a mi alrededor. Y especialmente con aquellas DDA. ¿Se acuerdan qué son las DDA? ¿Sí se acuerdan quiénes son las personas DDA? Personas difíciles de aguantar. Aún con esas, vamos a ser siempre humildes, humildes y amables. ¿Por qué? Porque eso es algo que Dios nos pide y que nos va a bendecir a nosotros. Ser tú humilde y amable cuando otros te maltratan, ¿a quién estás reflejando? A Cristo. Estás reflejando el amor de Cristo. Cuando otros te maltratan y te dicen cosas que te lastiman y tú las devuelves con un gesto de amor, ¿a quién estás reflejando? A Cristo Jesús. ¿Cuánto quieren reflejar a Cristo Jesús en su vida? Es lo mejor que podemos hacer, porque la obediencia nos va a traer bendición a nuestras vidas. Nos trae primero paz, gozo, alegría, fe, esperanza, lo más hermoso de la vida. Y podemos disfrutar de todas las cosas hermosas que Dios nos da. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu, o sea, orando juntos, meditando en la palabra de Dios juntos y enlazados mediante la paz. Que siempre haya paz en nuestros corazones. Si pasa algo en nuestra familia y eso abre la posibilidad de una discusión, tú decides. ¿Escojo la paz o escojo la discusión, que es guerra? ¿Qué vas a escoger? Escoge la paz. Escoge la paz. Y luego no es que no vas a hablar las cosas, sí, háblalas después. Háblalas con tu pareja, con tus hijos, con tu jefe, con la persona que sea. Háblalos con calma. Pero primero, pon la paz. Porque la paz, la Biblia dice que los que practican la paz serán llamados hijos de Dios.